Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y como decía recién, esta palabra el Señor me la dio a mí. Tuve la intención de empezar a leer la Biblia así de corrido, y bueno, llegué al libro de Josué y ahí me detuve más tiempo de lo que hubiese querido. Y cuando leí el pasaje de Josué 7, que es el que vamos a compartir en esta mañana, el Señor me hablaba y sentí tan claramente que era una palabra para compartir con la iglesia. No sé si todos recuerdan que hemos estado hablando del pueblo de Israel, de esa tierra prometida que Dios había dado a su pueblo, y de todo ese peregrinaje que los hijos de Dios tuvieron que hacer para poder conquistar esa tierra que Dios le dio, porque bueno, en cada lugar donde ellos iban, obviamente habían ciudades, pueblos, y habían habitantes, y ellos tenían que conquistar esos lugares para poder hacer pie y tomarlos y quedarse en ese lugar. El relato que vamos a leer, antes de comenzar, bueno, recordamos esto, y tiene que ver con un momento donde Israel ya había cruzado el río Jordán, guiados por Josué, ya habían tenido su primer conquista, que había sido la ciudad de Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia que vimos hace poco? Bueno, para los que no se acuerdan, Jericó era una ciudad grande, una ciudad importante, con su ejército importante, una ciudad muy amurallada. Toda la ciudad estaba rodeada de unos muros muy altos. Era una ciudad difícil de conquistar, pero Dios les dijo a su pueblo, a sus hijos, que ellos iban a conquistar esa ciudad, que Dios les iba a dar la victoria. Les dio estrategias de cómo tenían que hacer, estrategias que a los ojos humanos parecían hasta como inocentes, pero como eran las estrategias de Dios, al obedecerlas, trajeron bendición, victoria y conquista. No es por nuestras estrategias humanas, como dijimos en ese momento, por buenas que sean, sino son las estrategias dadas por Dios en cada situación las que nos van a dar victorias en las batallas de la vida que siempre tenemos que enfrentar. Así que bueno, en el versículo 27 del capítulo 6, habla de que el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por todo el territorio. Y ahora entramos en una nueva batalla que el pueblo de Israel tiene que conquistar, y es la batalla de Jai. No sé si es Jai o Ai, pero a mí me sale Jai. Así que vamos a leer el capítulo 7 del libro de Josué, y les pido que presten atención al relato. Se los tengo que leer porque si no, no van a entender nada, pero hay que conocer el relato para después poder profundizar en él. Sin embargo, a pesar de la victoria y de que la fama de Josué se había extendido por todo el territorio, y los otros pueblos, las otras ciudades, los habitantes de esos lugares temían al pueblo de Dios. Temían porque sabían del Dios todopoderoso que tenía y de las señales y los milagros que había hecho y que estaba haciendo en medio de su pueblo. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó, la ciudad donde estaban, para que espiaran la ciudad de Jai. ¿Se acuerdan que esto mismo habían hecho con Jericó? Cuando regresaron,
le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Era Josué. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará, Señor, con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, podríamos decir, en medio de ti, oh pueblo de Dios, en medio de ti, oh iglesia, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana, por la mañana, deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente. El Señor señalará al clan culpable. Después ese clan tiene que pasar con las familias. El Señor señalará a la familia culpable y por último señalará a la persona culpable. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Luego pasaron las familias, dieron un paso al frente y fue señalada la familia de Zimri. Por último, cada miembro de esta familia se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé.
está todo enterrado debajo de mi carpa, y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Hay algunos versículos más, pero se los cuento para que no se haga tan largo. Josué manda a investigar. Los que van a ver encontraron todas esas cosas, se las llevan a Josué y obviamente Josué con los ancianos, los líderes del pueblo juzgan. Estamos hablando de un relato del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, donde se regían por las leyes, por eso también la ofensa es tan grande, porque ellos quebrantaron el pacto que tenían con Dios, y termina Acán destruido con toda su familia y todo lo que posee. Es una historia tremenda, es un relato muy fuerte, y yo lo tengo que compartir con ustedes en esta mañana porque es lo que sentí de parte del Señor. Dios me lo dijo a mí en primer lugar. Estoy acá arriba porque esto es como una estrategia para que se vea, pero lo comparto desde el mismo lugar que están ustedes, porque yo estuve sentada ahí hasta recién que me tocó compartir. Y a veces es necesario que el Señor nos diga algunas cosas. Tal vez algunas cosas que nos viene diciendo, pero que no sé cómo serán ustedes, pero yo a veces hago oído sordo, queridos hermanos. En el versículo 1 dice, Dios les había dado indicaciones precisas acerca de qué cosas tenían que ser destruidas y qué cosas debían conservar y consagrarlas para Él, para el Señor. Ellos desobedecen y se quedan con objetos que tenían que ser destruidos. Y lo que para nosotros puede ser algo menor, puede ser pasar por alto un detalle, para Dios es una ofensa terrible, porque es un acto de desobediencia. Dios había hecho un pacto con ellos, y cuando llegan a Jericó, el Señor les había dicho, hay cosas que las van a guardar para el tesoro de la casa del Señor. Hay cosas que son para mí, les dice el Señor, y hay cosas que son para ser destruidas. Y ellos rompen, quiebran esa parte del pacto con Dios. No hacen caso a estas instrucciones precisas. Tal vez en alguna oportunidad te pasó lo mismo. Josué envió a sus hombres, dice, a que vayan a inspeccionar la ciudad, como se solía hacer, para que traigan un informe y digan, ¿no? Bueno, cómo era, cuántos, si era grande, si era chica, cómo eran sus ejércitos. Bueno, estos que van a ver la ciudad vuelven y traen el informe. Y el informe que dan dicen, la ciudad es pequeña, los habitantes son pocos, no canses a todo el pueblo subiendo hasta allí, con mandar algunos pocos es suficiente. Claro, ellos venían agrandados, ¿no? Porque venían de una victoria tremenda frente a un enemigo importante, ¿no? Frente a los de Jericó, que ya les dije antes, una ciudad grande, con un ejército importante, amurallada completamente, donde ya entrar era difícil. Bueno, Dios les había dado una victoria tan contundente que ahora ir a conquistar Jai, que eran poquitos, una ciudad pequeña, ¿para qué nos vamos a cansar tanto? Manda algunos nada más. ¿Será que fue una mala estrategia? Lo vamos a ver más adelante. Versículos 4 y 5. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas hasta la puerta de la ciudad, hasta las canteras, y los mataron. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante eso
y su valentía se desvaneció. Cuando tenemos miedo, realmente quedamos paralizados. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro a tierra ante el Señor. Era la costumbre, ¿no? Cuando había un problema, un pecado. Y se postraron delante del Señor hasta la noche. Y miren lo que sucede, que me llamó tanto la atención. Dice que en ese momento Josué le dice al Señor: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiésemos conformado con quedarnos del otro lado. ¿A quiénes les hace acordar estas palabras? Josué no era su costumbre este reclamo al Señor, ni la queja. Parece que es algo que se le pegó de sus compatriotas mientras andaban por el desierto. Es que lo que uno hace afecta la vida de los otros. Así que el Señor le tiene que decir. Yo pensaba también, ¿no? Pobre Josué, no está acá para retrucarme lo que yo pensaba. Pero Josué, que era un hombre valiente, fiel, ya muchas veces hemos hablado de él, y todo eso, esos méritos que él demostró, no están en tela de juicio. Lo consideramos y valoramos y tenemos en él tantos ejemplos para tomar para nuestras vidas. Pero Josué era un hombre. Y yo creo que también acá estaba en juego su carne, el hombre carnal. En esta época diríamos el cristiano carnal, ¿no? Ya estamos en Cristo. Y creo que hasta habrá jugado un poco esto, ¿no? Oh, Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos con esta afrenta a tu gran nombre? Yo creo que Josué estaba más preocupado por su propia reputación, porque Dios no necesita que nadie defienda su buen nombre. Y el Señor le dice: levántate, levántate, Josué, levántate. Yo hice un pacto con ustedes. Yo dije que iba a estar con ustedes. Yo les prometí esa tierra hace mucho tiempo. Les dije que se la daría, que todo lo que pisare la planta de sus pies iba a ser de ustedes. Simplemente les dije, les puse condiciones. Mi parte del pacto sigue intacta, yo cumplí, yo cumplo. Ustedes no cumplieron. Israel fue derrotado porque ha pecado. No es porque yo me distraje, ni siquiera sé si fue por una mala estrategia. O tal vez en ese embarullo de pecado, Dios permitió que tomen una mala decisión por no buscarlo a Él. Pero la realidad, que todas esas son conjeturas que podemos sacar nosotros. Lo que sí dice la palabra, que ellos fueron vencidos porque pecaron, porque no cumplieron con esa parte que era destruir las cosas que tenían que ser destruidas y guardar para entregarle a Dios aquello que tenía que ser entregado para Dios. Dios lo exhorta a que se levante, a que abandone esta posición de derrota y bueno, esto nos muestra que Dios conoce los corazones y seguramente Él conocía el corazón de Josué, pero también sabía muy bien lo que estaba pasando con Acán. Leamos el versículo 11.
Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron todos esos objetos robados entre sus pertenencias. El versículo 12 dice, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y escuchen estas palabras, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Dios le revela a Josué cuál es el problema y cuál es el motivo de la derrota. Robaron, mintieron y escondieron. Muy difícilmente un pecado termine solamente con un pecado. Cuando pecamos, lamentablemente para salir de la situación recurrimos a otro pecado. El que miente, para tapar esa mentira tiene que seguir mintiendo. No le queda otra. Cuando cometemos un pecado, y la propia conciencia, la falta, la vergüenza muchas veces, a veces no hay tanta conciencia para con Dios, pero hay vergüenza o remordimiento de ser descubiertos, hace que recurramos a otro pecado. Dios les advierte que retirará su presencia hasta que no destruyan las cosas que guardaron. Dios no comparte el pecado, queridos hermanos. El apóstol Pablo decía que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En medio de ti, versículo 13, están escondidas las cosas que eran apartadas para el Señor. Yo me levanté y fui a buscar una lapicera. Y anoté las cosas que tenían que ser apartadas para el Señor y que a veces tengo muy guardadas. ¿Qué guardamos que debe ser para Dios? ¿Qué guardamos que estaba destinado para ser destruido? ¿Qué cosas el Señor nos habla, nos muestra, nos susurra al oído, nos pone a otro delante? A veces no vemos las cosas en nuestras vidas, pero qué fácil las vemos en las vidas de los demás. Y en vez de permitir que los demás actúen como un espejo y seamos nosotros los que nos ubicamos en el lugar de la falta, criticamos, porque es tan fácil criticar. Y yo no estoy exenta de eso, queridos hermanos, lo confieso y me avergüenza. Cuando vemos algo en otro, lo criticamos, como si nosotros fuésemos mejores. Y no pensamos que eso que estamos viendo son cosas, Dios las permite para que muchas veces el otro actúe como un espejo y me muestre lo que yo tengo adentro y no quiero ver. Nunca derrotaremos a nuestros enemigos mientras nos guardemos lo que a Dios le pertenece. ¿Qué tenemos que le pertenece a Dios? Pregúntate en esta mañana, ¿qué tenés que le pertenece a Dios? ¿Qué ocultamos? ¿Qué pecados guardamos? ¿Qué cosas escondimos? ¿Qué cosas nos pidió Dios para Él y las guardamos para nosotros? Lo escondido, lo enterrado, ya sean pecados que destruir o cosas que entregar que le pertenecen al Señor, no están en el lugar correcto si están enterradas. Que no las veamos, que no significa que no estén, siguen ahí. A veces
ilusoriamente creemos que si escondemos algo y si lo escondemos bien, no molestará. Que si nos encargamos de ocultar bien nuestros pecados, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros dolores o cualquier otra cosa que nos cueste lo suficiente enfrentar, creemos que con taparlo ya está, que no va a molestar, que resolvimos el asunto. Pero no es así. Nos olvidamos, queridos hermanos, que Dios todo lo sabe y que todo lo oculto sale a la luz. Que como citábamos antes las palabras de Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y a veces es Dios mismo el que permite que así sea para traernos a libertad. Dios les dijo, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y yo me preguntaba, ¿cuántas cosas todavía sin conquistar tengo? ¿Cuántos enemigos que todavía no pude destruir? Entonces tengo que preguntarme, ¿qué guardé? ¿Qué tengo guardado? ¿Qué enterré? Y tal vez tan adentro que no lo puedo ver. Cuando hablamos siempre en las consultas pastorales, yo pongo el mismo ejemplo y disculpen los que ya me escucharon, pero las cosas que nosotros tenemos adentro sin resolver, todos las tenemos porque somos seres humanos y resueltos, y en algunas cosas estamos muy maduritos y en otras estamos muy verdes. Y la obra se va perfeccionando, la obra de Cristo en nosotros, y nos va a llevar toda la vida. Pero esas cosas que nosotros tenemos adentro, sin resolver, yo digo, son como si tuviésemos globos. ¿Vieron los globos de cumpleaños que uno los infla? Y a veces están re grandes, ¿no? Y uno los quiere meter en una pileta con agua, una pileta de natación. Por más que los empujemos, el globo, por una cuestión de la física, ¿qué va a hacer? Emerge. Y las cosas, los traumas, los complejos, los dolores, los problemas emocionales no resueltos, por más que los querramos meter para adentro, salen, naturalmente salen. ¿Y saben cómo salen? Tiene que ver con los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Son como las raíces que dan cierto fruto al árbol. Eso que emerge sale en malas contestaciones, en mal carácter, sale en orgullo, en que nadie nos puede decir nada porque lo sabemos todo. La persona a la que le cuesta ser corregida, que cuando uno le dice algo le molesta, no puede trabajar con otros, porque cuando tengas que corregir a otro, Dios te va a decir, cara dura, si vos no aceptás una corrección. Ahora, eso de algún lado viene, porque nosotros estamos en la iglesia, leemos la Biblia, oramos, tenemos al Espíritu Santo que nos ministra, tenemos, gracias a Dios, hermanos que nos enseñan, y sabemos acá un montón de cosas. Pero ¿por qué siguen en nosotros? Porque tal vez creemos que tapándolas con otras que son más fáciles de llevar adelante, como el servicio, como... Y no digo que esté mal servir, que se entienda, pero a veces nos escondemos atrás de las cosas que hacemos y no resolvemos esas otras cosas. Y el Señor, por supuesto que quiere que hagamos y que lo sirvamos, pero el Señor murió por nosotros, no por lo que nosotros
hacemos. Él tiene montones de recursos para valerse, pero a él le interesamos nosotros. Nosotros. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti, ¿no? Yo pensaba que, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado de que por ahí de pronto te avisan que en 10, 15 minutos llega alguien a tu casa y que corres a ordenar un poquito, ¿no? Lo que anda por ahí. Me ha pasado en alguna oportunidad el día que no pasa el basurero, salir corriendo y llevar al fondo, al galponcito, la basura. Que no te la olvides, porque te la olvidaste y a los 4 o 5 días cuando vas hay un olor a podrido. Bueno, esas cosas que nosotros metemos adentro es como pretender que la bolsa que llevé al galpón para que la visita no la vea, no va a dar olor. Va a dar olor. Pero acá tenemos a nuestro Dios maravilloso presentándose otra vez con todo su amor, su misericordia. Versículo 14. Mañana, perdón, en el 13 dice, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. Pero ordénale al pueblo que se purifique para presentarse delante de Dios mañana. Dios le está dando una oportunidad. Porque el Señor ahí mismo le podía haber dado de baja a Acán. Podía haber intervenido ahí mismo. Sin embargo, Dios le dice que se purifiquen hasta mañana. ¿No es maravilloso el Señor? Es maravilloso el Señor. Siempre dándonos una oportunidad. Siempre dándonos una oportunidad. Así es de bueno el Señor. Entonces, al otro día tenían que presentarse delante del Señor. Por eso le dice a Josué, Josué, no es ahora momento para estar lamentándote postrado con los ancianos hasta la noche. Anda, hace algo concreto y decirle al pueblo que se purifique. ¿Cuántas veces nosotros interpretamos mal lo que es realmente un acto espiritual? En ese momento no era postrarse. En ese momento era ir a intervenir y ver de qué manera podía salvar la situación y Acán junto con la situación. Y yo pensaba que esta oportunidad me hace pensar en el versículo de Hebreos 3. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Eso sentía que nos decía el Señor. ¿Cuántas veces escuchamos la voz del Señor de diferentes maneras? Porque Él habla de tantas formas y endurecemos el corazón. Dios les estaba dando una oportunidad. Mañana puede ser tarde. La oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad. Eso nos quiere decir. Purificate hoy. Hoy. Versículos 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue señalada. Todos pasaron adelante. Por último, cada miembro de la familia pasó y les hizo dar un paso al frente, uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Josué le estaba diciendo,
Da gloria a Dios, reconoce a Dios. Reconoce a Dios, Acán, tenés una oportunidad, reconoce a Dios. Decime lo que hiciste. No me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de 1 kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Y les dice dónde está todo. Él tenía la oportunidad y no la supo aprovechar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos oportunidades y no las dejamos, no las sabemos aprovechar? Qué cosa loca, ¿no? ¿Qué creía Acán? ¿Que podía engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no comparte el pecado. Una cosa es pecar, somos pecadores, por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. Una cosa es cometer un pecado, arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, pero otra cosa es vivir en pecado. Hay una diferencia con esto. Y acá no le quedó otra a Acán que decir lo que pasó, pero esto no es un acto de arrepentimiento. Esto no le quedó otra, fue descubierto y tuvo que decir la verdad, ya estaba expuesto. Y eso era lo que Josué le quería evitar. Josué le quería evitar eso, por eso decía, reconoce a Dios, da gloria a Dios, pedí la intervención de Dios. Bueno, él dejó pasar la oportunidad por su arrogancia, por la altivez de su corazón. Y qué cosa tan ridícula que es el pecado, queridos hermanos, porque él escondió un manto babilónico. ¿Qué se pensaba? ¿Que iba a ponerse un manto babilónico y iba a andar por el pueblo, en medio del pueblo de Israel? No lo iba a poder usar. Fíjense qué ridículo, ¿no? Es que el pecado nos ridiculiza, el pecado nos avergüenza. Por eso, si escuchamos la voz del Señor, no perdamos la oportunidad. El pecado de la codicia, uno de los mandamientos, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. La codicia es un germen que encierra un montón de pecados. ¿Cómo tenemos que revisarnos con esto? Miren lo que dice, vi, codicié. No dice codicié, pero ¿qué dice? Lo deseaba tanto y lo tomé. Así actúa el pecado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así? Veo lo que tiene el otro, veo lo que hace el otro, veo lo que vive el otro. Lo deseo tanto y el deseo nunca se sacia, porque el deseo es predominante. Todo lo demás se nubla, todo lo demás pierde su valor, su importancia, su magnitud. Y lo único, cuando estamos con codicia, lo único que importa es lo que deseo. Sea lo que fuere, hasta que no aguanto más y lo tomo. Para ir finalizando, ¿qué nos enseña el pecado de Acán? Uno, que no hay cosa que Dios no sepa. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice Marcos, ni escondido que no salga a la luz. Otra cosa, que no existe el pecado privado. Nuestro pecado
tiene una repercusión y consecuencia en la vida de otros, en la familia, en la iglesia. No es que, yo hago esto y esto es mío. Tiene una repercusión en tu familia y también en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo termina Acán? Termina él destruido, su familia destruida y todo lo que poseía destruido. También el pecado de Acán nos enseña que el peor enemigo es el que tenemos dentro. Muchas veces este enemigo usa nuestras manos, usa nuestra boca, se pone nuestra ropa. Y no lo derrotamos, queridos hermanos, porque no lo queremos enfrentar. Por eso lo enterramos. Las batallas más difíciles que tendremos que enfrentar será con los enemigos de adentro, ya sea en forma personal, en la familia, como en la iglesia. Las luchas más grandes son las de adentro. Como decíamos antes, estas cosas que a veces no queremos contar, confesarlas a otros porque nos avergüenzan o no queremos decir algo que nos pesa tanto, que tal vez vivimos en el pasado y que no tiene que ver con un pecado nuestro, sino con una situación de familia, con una situación que nos tocó vivir con otras personas y fuimos víctimas. Pero ¿sabes una cosa? Que la confesión trae libertad. El que confiesa y se aparta haya misericordia y perdón. Y cuando vos confesás y vas y buscás a un hermano o una hermana mayor y le confesás, Dios usa a esa persona para ministrarte verdad, para hacerte renunciar a las ataduras que esas cosas dejaron en tu vida. Y rompes los grilletes que te tienen atado al pasado y no te dejan avanzar como Dios quiere y tiene preparado que avances. Hay libertad, hay libertad. Y Dios usa. Y cuando vos hables, te vas a dar cuenta que al otro le pasó otra cosa, o lo mismo u otra cosa. Todos venimos así, hermanos. Todos tenemos dolores en el alma que a veces no podemos soportar. Busca a alguien de confianza y abrí tu corazón. Las batallas más grandes, decía, son las de adentro, también en la familia. Vieron que cuando hay una situación, un problema con un vecino, alguien que te hace la guerra, una enfermedad, capaz que en la familia están todos peleados, pero pasa algo así, ¿qué pasa? Se unen todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que vencer al enemigo que está afuera. También tenemos que vencer al enemigo que está dentro. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué la gente se va? No es por el enemigo de afuera, ni por Satanás. Es por el enemigo que nosotros tenemos dentro y que se manifiesta en medio nuestro. Ellos pudieron vencer una batalla tan grande y tener una victoria magnífica contra un enemigo tremendo que fue Jericó, porque el enemigo estaba afuera. Sin embargo, fueron derrotados en Jai, porque no pudieron vencer al enemigo de adentro, queridos hermanos. En Apocalipsis, cuando el ángel escribe a las iglesias, los mensajes de exhortación que les da para que tengan cuidado, para que revisen, no es hacia los enemigos de afuera, es hacia los enemigos de adentro. Voy a leer porque me voy a perder. A Éfeso le dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice en su contra,
que retiene adentro de la iglesia a los que practican la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, que yo, Dios, aborrezco, y que ponen tropiezo a los hijos de Israel. A los de Tiatira les dice: tengo pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y engaña y seduce a mis siervos a fornicar. Todas advertencias contra los enemigos de adentro. Hermanos, si hoy tenemos pecado, no desaprovechemos la oportunidad. Si no hemos podido vencer a los enemigos de adentro, busquemos la manera de hacerlo. Saquemos lo que hemos escondido, porque si no, no vamos a tener victorias. No vamos a tener victorias. En cambio, el que confiesa y se aparta, haya misericordia y perdón. ¿Qué vamos a hacer? Todos pecamos, yo peco. Todos pecamos, todos somos pecadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Acán? Teniendo victorias para afuera, viniendo a la iglesia y siendo aparentemente buenos cristianos, pero derrotados por dentro. ¿O vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo? Miserable de mí, decía. Aquello que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Quién me podrá librar, decía, de este cuerpo mortal? El capítulo 7 de Romanos, lean en sus casas Romanos 7 y 8. Dice, en un momento Pablo, cuando hace esta evaluación, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago, y todo esto, ahora voy a leer algunos pasajes para que la palabra nos hable. Termina diciendo, miserable de mí, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Jesucristo es la respuesta. Vamos a Jesucristo. Quiero terminar leyendo algunos versículos de Romanos 7. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Pero ahora fuimos liberados de la ley. Acá estaba el horno porque no tenía el Espíritu Santo, era otra época, por eso terminó destruido, porque así se juzgaba el bien y el mal en ese momento. Era el pueblo de Dios, pero no había venido Jesucristo, no se había manifestado. Ellos luchaban contra el pecado obedeciendo la ley. Por eso después Dios envía a Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesucristo, aleluya. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Hay una gran diferencia. No necesitamos vivir en pecado, aunque pequemos. No necesitamos vivir en pecado. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos vivir para Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios era mala? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Exactamente.
Es la ley lo que Dios dice, esto sí y esto no, lo que nos hace ser conscientes de nuestro pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley de Dios no dijera no codicies. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado carnal, un ser humano esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántas veces te pasa? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, termino haciendo lo que aborrezco hacer. Amo la ley de Dios. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero yo amo la ley de Dios con todo mi corazón, decía Pablo. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ustedes no están dominados ya por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la vieja naturaleza, vivirán. Pues todos los que hemos recibido a Cristo somos guiados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya nuestro Dios. Aleluya nuestro Salvador. Al Redentor, al Rey que vive. Aquel que hizo posible, aquel que nos amigó con Dios, aquel que pagó el precio por nosotros. Pero nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo, como si no supiéramos, porque tenemos todas las armas espirituales para ganar las batallas de la vida. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a vivir nuestra vida cristiana derrotando los enemigos internos y venciendo también a los de afuera. Esos ya están vencidos, Cristo los venció. Que Dios nos ayude a vivir la vida cristiana de una manera espiritual, a no ser cristianos carnales, a ser cristianos espirituales. Oramos. Señor, que tu palabra que ha sido compartida en esta mañana esté trabajando en nosotros durante todo este día y toda esta semana, Señor. Y que sea tu palabra, con el poder de tu Espíritu, Señor, sacando de adentro nuestro, por más profundo que hayamos enterrado, Señor, aquellas cosas que no nos sirven, Señor. Aquellos tesoros que son para ti y que guardamos para nosotros, Señor. Y aquellas cosas que teníamos que destruir ya hace mucho tiempo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.